Cordial saludo a profesora Paula y cordial saludo a todos los compañeros del curso, esperando que se encuentre bien. Mi nombre es Enio Hernández Aguirre, soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la sede de Santa Marta y oriento los cursos de investigación y medicina basada en evidencia. El plan de trabajo de este curso precisamente es tratar un tema que se desarrolla en estos cursos. Siguiendo las pautas que nos recomendaron para el plan de trabajo, este formato presenta los objetivos, ¿no?, generales y específicos. El objetivo general, como ustedes lo ven aquí, es planear estrategias para responder preguntas clínicas a través de una revisión sistemática realizando investigación bibliográfica en base de datos. Entonces, para obtener este objetivo general existen 5 objetivos específicos. El primero es buscar casos clínicos de interés en revistas indexadas, utilizando base de datos. Segundo, con base en este caso clínico se escoge una pregunta a investigar y se investiga la posible respuesta en las guías de práctica clínica. Si la guía de práctica clínica no tiene la respuesta, se inicia la investigación en revistas indexadas. Cuando se inicia esa investigación en revistas indexadas, el tercer objetivo específico es realizar la búsqueda bibliográfica de artículos que den respuesta a la pregunta con base en los diseños investigativos de epidemiología y de bioestadística. Posteriormente, un cuarto específico es verificar la validez de estos artículos mediante un análisis crítico, ¿verdad?, que incluya el diseño metodológico, la medida epidemiológica y el nivel de evidencia. Y por último, con base en los artículos que respondan a la validez y a la evidencia, es recomendar sus resultados, ¿verdad?, a las personas indicadas, ¿verdad? Para orientar estos objetivos se requiere hacer unas actividades. Aquí están resumidas las actividades. Primero, buscar en base de datos un caso clínico. Segundo, elaborar la pregunta clínica en artículos de investigación y en metaanálisis. Tercero, en las bases de datos con revistas indexadas, especialmente a nivel de Scopus y con énfasis pues, en medicina porque son casos clínicos, se deben obtener por lo menos 10 artículos cuyo diseño investigativo y medida epidemiológica sea la correspondiente para responder a la pregunta clínica. Cada artículo se le hace un análisis crítico, que sería la actividad del objetivo específico 4, para comprobar su validez con base en el sesgo y factores de confusión. Habiendo realizado esto, entonces se pasa a comprobar el nivel de evidencia de cada artículo. Todos los artículos que tengan validez y nivel de evidencia adecuado, sus resultados son útiles y se puede recomendar. ¿A quién? Bueno, dependiendo de la pregunta clínica. Puede ser para el médico que atiende el paciente. Puede ser recomendaciones para el mismo paciente. O puede ser recomendaciones para el servicio de salud para que mejore la parte administrativa, ¿verdad?, y la promoción y prevención de la enfermedad. Entonces, para toda esta investigación se requiere utilizar bases de datos. Aquí tenemos una lista de bases de datos. Y cuando se finalice el trabajo, hay que presentar el trabajo en prosa, ¿no?, en prosa. Y además de presentarlo en prosa, se puede presentar infografías, marcos conceptuales, ¿no?, mapas mentales, etcétera, etcétera. Ahora a continuación presentaremos un ejemplo de cómo se realiza este proceso. Bueno, entonces aquí están viendo la presentación en PowerPoint de cómo se realiza este proceso. El objetivo general, como ya lo mencioné, es planear estrategias para responder preguntas clínicas. La respuesta a esa pregunta clínica se obtiene a través de una revisión sistemática, con base en investigación bibliográfica, ¿no?, de artículos indexados en base de datos. Entonces pasemos a explicar el primer y el segundo objetivo específico. Primer objetivo, buscar casos clínicos. Segundo objetivo, escoger la pregunta clínica. Tercer objetivo, realizar la búsqueda bibliográfica. Cuarto objetivo, verificar la validez y la evidencia de cada artículo encontrado. Y el quinto objetivo es recomendar los resultados a la pregunta clínica realizada. Entonces tenemos la actividad del objetivo 1. Entonces en este caso se investigó un caso de tuberculosis pulmonar en la revista Vanera de Ciencias Médicas. Aquí tenemos
el dato de la publicación, volumen 14, número 6 del año 2015. Esta revista está indexada en Scopus, DOAT, Latindesk, Dialnet, Redalsi, Cielo y Elsevier. Y aquí tenemos los nombres de los autores. Es importante que en esta investigación los autores sean los adecuados para el campo a investigar. Entonces fíjense que aquí tenemos que el primer autor, Miguel Serra Valdés, es un especialista en medicina interna en enfermedades infecciosas y tropicales. El otro autor es un especialista en primer grado de medicina interna y el tercer autor es un doctor en medicina, residente del segundo año de especialidad en medicina interna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los autores son adecuados para el tema y eso da cierta seguridad de que los resultados van a ser los más adecuados. Y este es el caso clínico. No vamos a leerlo todo. Importante que ustedes sepan que el caso clínico se refiere a un adolescente de 18 años. ¿Verdad? En negrilla se ve la sintomatología: expectoración amarillo verdosa, fiebre, pérdida del apetito, decaimiento, etc. Y en esta otra diapositiva están narrando qué se encontró en el examen físico y los resultados de exámenes de sangre que le hicieron. En la otra diapositiva que estamos viendo actualmente vemos una radiografía de tórax que concuerda con una tuberculosis pulmonar en la imagen de la derecha, y en la imagen de la izquierda observamos los bacilos tuberculosis que producen la enfermedad, ¿verdad? El bacilo se llama Mycobacterium tuberculosis. Entonces, leyendo el caso clínico, surgió una pregunta. Entonces, se leyó el caso clínico, entonces hay que elaborar una pregunta clínica y buscar la respuesta. Si la respuesta, como ya mencioné anteriormente, no se halla en guías de práctica clínica, hay que buscar los artículos que den la respuesta. La pregunta clínica para este caso fue: ¿cuáles son los factores asociados al pronóstico de la tuberculosis pulmonar? Entonces, en base de datos, ¿verdad?, se buscan los artículos. Entonces, esto corresponde a la actividad del objetivo 3. ¿Verdad? La pregunta que se coloca para buscar los artículos es la misma pregunta clínica que se hace. Entonces, en este caso se encontró 10 artículos. 2 en Google Académico, 4 en PubMed, 1 en Medicit, 1 en la revista brasilera, 1 en Hindawi y uno en PLOS. Se analizaron desde el punto de vista de la validez. Con base en la validez y en el nivel de evidencia de cada artículo, se aceptaron 8 y se excluyeron 2 artículos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el análisis para la respuesta va a estar en base a estos 8 artículos. Entonces, a cada artículo se le hizo el análisis crítico. Confirmada la validez y evidencia, sus resultados deben aceptarse. Y aquí tenemos un ejemplo de con qué bases epidemiológicas, con qué medida epidemiológica se aceptan este tipo de investigación para buscar los factores que tienen que ver con el pronóstico de la tuberculosis. Entonces, aquí ven ustedes que tenemos la edad, ¿verdad?, mayor de 65 años, género masculino, desempleados, derrame pleural en la radiografía, ¿verdad?, la fuente de notificación. Todas estas variables, con base en los resultados del OR, están diciendo que están asociados al mal pronóstico de la tuberculosis. Igualmente, estos otros artículos dan ciertos resultados. Edad avanzada, otra vez el género masculino, porque estos son otros autores. Este es un artículo: análisis de supervivencia y factores de riesgo para la mortalidad en una cohorte de pacientes con tuberculosis, ¿verdad? HIV positivo, que la primera prueba de esputo fue positiva. Generalmente se hacen 3 pruebas de esputo, pero si la prueba de esputo para el bacilo tuberculosis sale positivo desde la primera vez, eso es mal pronóstico. Que el paciente tenga que recibir nuevamente un tratamiento, que el paciente demore en realizar la visita al médico, ¿verdad?, que hubo un fracaso en el tratamiento la primera vez, que el paciente haya abandonado el tratamiento, ¿verdad? Todo eso son factores que indican un mal pronóstico en el paciente con tuberculosis, ¿verdad? Si utilizan drogas ilegales, o sea, drogadicción, ¿verdad?, que no se haya hecho la prueba del VIH, porque muchos pacientes no se hacen la prueba de VIH teniendo tuberculosis, ¿verdad?, que teniendo HIV no reciba tratamiento, y también que el paciente tenga tuberculosis extrapulmonar. Y definitivamente, uno de los factores más importantes en el pronóstico de la tuberculosis es el perfil inmunitario comprometido. Entonces, habiendo analizado los 8 artículos que tuvieron validez y evidencia, entonces se hace la respuesta. Entonces aquí se resume cuáles son los factores que
tienen que ver con el mal pronóstico en la tuberculosis. La edad. Personas de 70 años, que fue en el trabajo de Akira Shimochi, y personas entre 45 y 54 años en otra investigación de Ibrahim Aboukabar. Los varones tienen peor pronóstico de supervivencias que las mujeres. Los fumadores tienen peor pronóstico que los no fumadores. Si hay una tuberculosis extrapulmonar, eso disminuye la supervivencia. Estos son dos trabajos diferentes, ¿verdad?, sobre el mismo tema. Que sea HIV positivo, también disminuye la supervivencia. Y si no se ha hecho tratamiento con los antirretrovirales, eso todavía disminuye mucho más la supervivencia. La desnutrición es un factor importante en el pronóstico del paciente con tuberculosis. Que existan otras comorbilidades, por ejemplo, diabetes. Y si el paciente con tuberculosis tiene recaídas, eso también indica mal pronóstico. Entonces, es importante hacer diagnóstico temprano de otras enfermedades en el paciente con tuberculosis para mejorar el pronóstico. Entonces, haciendo esta investigación, se llegó a una serie de respuestas a la pregunta: ¿cuáles son los factores que influyen en el pronóstico de la tuberculosis? Y con estos resultados se dan unas recomendaciones, ¿verdad? Aquí en negrilla están resumidas los factores que están influyendo en el mal pronóstico de la tuberculosis, ¿verdad? Edad avanzada, género masculino, tener VIH sin tratamiento antirretroviral, que el paciente tenga que repetir el tratamiento, la desnutrición, el hacinamiento, muy importante, y la demora en atender al paciente. Entonces, ¿para quiénes son las recomendaciones? Entonces aquí dice lo siguiente: por ello, diversas organizaciones en salud proponen intensificar las pruebas de tamizaje y atención primaria a partir de la identificación de riesgos y poblaciones vulnerables a la enfermedad. En Colombia, la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar son consideradas uno de los eventos de interés en salud pública vigilados por el Instituto Nacional de Salud. Bueno, entonces estas diapositivas están resumidas, pues, las referencias bibliográficas. Aquí están los 8 artículos que se utilizaron para responder a la pregunta. Bueno, espero que sea de su agrado esta presentación y muchas gracias.